Sí, aprovecho pues para agradecer al doctor Clifford y ANSES y al Ministerio de Trabajo esta invitación que hace pues a la vicepresidenta de la República Dominicana para presentar sus programas sociales. Nosotros vamos a presentar Progresando con Solidaridad, que es una estrategia de reducción de pobreza del gobierno, es la principal. Y quiero empezar mencionando pues una frase de Juan Pablo II, que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y a propósito de que estamos en Argentina, mencionar una frase que dijo la semana pasada el Papa Francisco a los niños de la Fábrica de la Paz, que sin justicia no hay paz. Y lo que estamos haciendo justamente es justicia para los más pobres. Voy a presentar el contexto someramente, enfocándonos en dos problemas principales que tenemos en la República Dominicana, que es la desocupación y la deserción escolar. Esos son, diríamos, nuestros principales problemas. El tema de la desocupación es crítico porque los ocupados están ocupados en empleos informales. Esos son nuestros grandes retos. Y nuestro programa Progresando con Solidaridad pues apunta sobre todo a la creación de capacidades y a prevención de lo que es la deserción escolar. Tenemos entonces una red de protección social que está compuesta por una serie de instituciones. El Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, que es quien focaliza y categoriza quién es pobre y quién no es pobre, que identifica entonces y selecciona a las familias que son objetos de la protección social y participantes. Entonces, Progresando con Solidaridad, que es un programa de desarrollo, incorpora lo que son los elegibles, administra entonces el patrón de beneficiarios, interviene con acciones de desarrollo y estrategias de salida de pobreza y tramita todo lo que es quejas, novedades y sugerencias. Está también entonces la administradora de subsidios sociales, que es quien administra el pago que se hace a las familias a través de la red de abasto social. Esa red la componen 5.000 establecimientos comerciales donde las familias cada día 10 transan y obtienen entonces alimentos. Nosotros no damos dinero directamente, sino que las familias reciben alimentos en comercio, colmados, como nosotros les decimos. Y está también entonces los centros tecnológicos comunitarios, que crea entonces capacidades en la población, reduciendo lo que es la brecha digital, a través sobre todo de alfabetización digital. Nosotros estamos considerados entonces como un programa de tercera generación. ¿Por qué? Bueno, nosotros en esta gestión del gobierno, hace 2 años y medio, se incorpora entonces a la red de protección social toda la estrategia de desarrollo social que se estaba desarrollando a través de Progresando con Solidaridad, de los centros tecnológicos comunitarios, y entonces esas intervenciones de desarrollo, de crear capacidades y habilidades, se fusiona entonces con el programa de transferencia monetaria condicionada, que se enfocaba entonces en esa época en salud y en educación. Y así entonces es que surge Progresando con Solidaridad. Tenemos una política de calidad y gracias pues a este enfoque de gestión de calidad de los servicios sociales, pues fuimos certificados en agosto del año pasado con ISO 9000-2001 y tenemos también medalla de oro a la calidad del gestor público por el Ministerio de Administración, con una visión, una misión de acompañar a las familias en ese proceso de salida de pobreza y con unos valores que son claves para lograr esos objetivos. Una serie de características del programa. La principal es que nosotros acompañamos a las familias directamente en su proceso de desarrollo para que se conviertan en protagonistas de su propio destino, empoderándolas, orientándolas, sensibilizándolas. Entonces también tenemos esa estrategia de acompañamiento sociofamiliar. Y esos enlaces familiares que nosotros tenemos en la estrategia de acompañamiento vinculan a las familias entonces a los servicios del Estado y crean en ella entonces esas capacidades para salir de pobreza.
Los enfoques de desarrollo que manejamos, que son pues lo que todos estamos trabajando aquí, el desarrollo como ampliación de libertades y capacidades, desarrollo a escala humana, el desarrollo humano, la creación de capacidades, capital humano y capital social. Nuestro modelo de intervención entonces es acompañamiento socioeducativo, transferencias monetarias condicionadas y vinculación a programas y servicios del Estado. Estas son entonces las transferencias monetarias condicionadas. Comer es primero, incentivo a la educación escolar y bono estudiantil. Ahí se describe con detalle los montos en dólares. Comer es primero se condiciona al tema de salud, de chequeo de embarazada, de vacunación y de chequeos médicos de niños de 0 a 5. El incentivo a la educación escolar en media para reducir deserción escolar en ese nivel y en secundaria. El énfasis nuestro ahora, este bono lo creamos recientemente, es incidir con mayor preponderancia en lo que es la deserción escolar en media. Con más detalle del acompañamiento socioeducativo, pues cada enlace familiar acompaña 50 familias y se trabaja lo que es el árbol del progreso. Las familias entonces trabajan este árbol, siembran un árbol y entonces van viendo su proceso, que aquí entonces en los resultados tenemos los indicadores de proceso del programa. En la base del árbol entonces está la orientación que ofrecen los enlaces, el acompañamiento, la concienciación. Aquí en el tronco están entonces las acciones de la familia en pro de cumplir lo que son los compromisos del programa y las corresponsabilidades. Hay esa diferenciación de compromisos y corresponsabilidades. Corresponsabilidad en salud y educación y compromiso en otras líneas del programa que vamos a ver. Tenemos entonces 16.000 enlaces. Lo curioso de esto es que son todos voluntarios. ¿Voluntarios de qué? Bueno, de organizaciones sociales, juntas de vecinos, de iglesias, líderes comunitarios que quieren trabajar y aportar solidariamente a su país, a la reducción de la pobreza. Y esos enlaces entonces trabajan esa vinculación del programa a los servicios. Y ese enlace entonces de nosotros, la gerencia del programa con las familias directamente. Y hemos creado en esa línea, pues una alianza contra la pobreza que incluye a más de 2.000 organizaciones, tanto ONG como organizaciones comunitarias de bases, para trabajar directamente con las familias en vigilancia y accesibilidad, pero también en acciones directas de desarrollo. En las líneas de acción o componentes está la identificación, la salud integral, la educación, la formación humana y conciencia ciudadana, la seguridad alimentaria y generación de ingresos, la habitabilidad y protección del medio ambiente y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Ese es el ciclo de vida del programa. Y conforme pues a las edades de los integrantes de la familia, se realizan pues una serie de intervenciones para embarazadas, sobre todo el enfoque de nutrición y salud, a través de orientación y controles de salud, de 0 a 5, entonces los controles de salud, los esquemas de vacunación completo, la nutrición, en 5 a 21, seguimiento y matriculación, acceso a tecnologías de la información y la comunicación, de 14 a 35, entonces formación técnico-profesional y acceso también a TICs, tecnologías. De más de 65 años, entonces tenemos inclusión en actividades culturales y orientación y capacitación y todo el enfoque de nutrición. Estas intervenciones acorde pues los ciclos de vida y el enfoque de derechos humanos y de derechos fundamentales que establece la Constitución nuestra. Los ciclos de intervención del programa ingresan las familias que son pues categorizadas por el SUBEN. Se da entonces el acompañamiento sociofamiliar, las familias reciben las transferencias monetarias condicionadas, se capacitan en formación técnico-profesional, en el caso de los jóvenes y de las mujeres, sobre todo, que es nuestro foco principal. Se genera entonces empleabilidad en ellos y se vinculan entonces a microcréditos, a inclusión financiera, y luego entonces SUBEN recategoriza de nuevo la condición del hogar. Para ver entonces si ha superado la condición de ICB1 o ICB2, y si está en ICB3, entonces ya pasa a otra etapa donde solo recibe lo que es el bono gas y el bono luz. No recibe entonces comer primero y ni recibe incentivo a la educación.
Bueno, en identificación tenemos todo ese programa de dotación de documentos, porque hay un problema de subregistro de más de un 26%. En salud integral ya mencionamos lo que estamos trabajando, en educación también, prevención de deserción escolar. Entonces, en creación de capacidades tenemos una serie de estrategias y una de ellas, la principal diríamos, es la capacitación e inserción laboral a través de 35 centros de capacitación y producción progresando. Esos centros pues están diseminados a nivel nacional y tienen una oferta formativa, pero además de esos centros existen 300 centros en alianza con las organizaciones comunitarias de base que dan oferta formativa del Instituto de Formación Técnico Profesional. Tenemos también la inclusión financiera, eso en alianza con la Fundación Capital y los bancos, sobre todo el Banco de la Mujer, donde se trabaja todo el tema de ahorro, emprendimiento, etcétera. Producción agropecuaria, y ahí el enfoque principal es de creación de unidades productivas, tanto individuales como asociativas. Y ahí entonces individual se trabajan lo que son los huertos familiares. Cada familia que tiene predios pues hace su huerto, pero además tiene la oportunidad de asociarse para producir. Por ejemplo, esa es una cooperativa de piscicultura que tenemos en varias zonas. Tenemos también cooperativas de artesanía y hemos creado una línea que se llama Manos Dominicanas. Esa línea pues produce artesanía, pero también produce textiles. Y bueno, todo eso en un enfoque de economía solidaria, donde nosotros pues creamos en las personas, en las familias, esas capacidades para que puedan pues producir. Tenemos emprendedurismo y ahí también pues los apoyamos acompañándoles con apoyo técnico, vinculándolos a microcréditos y también ahí tenemos pues, esa cadena de tienda de Manos Dominicanas donde las mujeres pues y las familias pueden vender sus artesanías. Y el acceso a tecnología de información, habíamos mencionado que tenemos los centros tecnológicos comunitarios, son 96 a nivel nacional y ahí pues se trabaja alfabetización digital. Tenemos una emisora STC en cada comunidad donde se trabajan contenidos de cambios de comportamiento y también ese enfoque también de tecnología en mujeres. La formación humana, ahí se trabaja todo lo que es el enfoque de prevención de violencia contra la mujer, de educación positiva y con cariño de los hijos. En habitabilidad y protección del medio ambiente estamos trabajando lo que es el ahorro para que las familias reparen su vivienda y también todo este enfoque de ciudad verde. Hay una serie de proyectos que tenemos que incluye inclusión y discapacidad, prevención de embarazo en adolescente a través de Yo Decido Esperar y el bebé Piénsalo Bien, que es un bebé simulado que se le entrega a las adolescentes y tienen la experiencia un fin de semana con el objetivo de que retarden las relaciones sexuales y el embarazo, prevención de trabajo infantil, prevención en salud, Progresando Avanzado, Cero Hambre, un banco de alimentos vinculado también a Progresando, Él por Ella. Tenemos una serie de programas y ahí mencionar Progresando Unidos, que es focalizado en reducción de pobreza extrema y estamos entonces ahora con una nueva operación con el Banco Mundial para crear entonces en las familias de pobreza extrema mayor capacidad para el tema de habitabilidad, mejora de vivienda y formación técnico-profesional enfocado sobre todo en jóvenes. Ese es nuestro portafolio de proyectos. Los impactos. Tenemos un 78% actual de cobertura. El año que viene llegaremos a un 86%. En contribución pues a la reducción de pobreza, hemos impactado en lo que es la reducción de pobreza, al incrementar lo que es el consumo de los hogares y ahí pues tenemos esos datos de reducción de un 10 a un 7% ha sido la contribución del programa Progresando con Solidaridad. Ahora se afianza más esa reducción de pobreza con todas las estrategias e intervenciones de este gobierno del 4% en educación, que pues una necesidad de la población y que se logró. Y bueno, también Progresando con Solidaridad ha contribuido a lo que es la reducción de pobreza en general y ahí observamos entonces una mejoría de un 8.8% en ese indicador gracias a esta intervención de Progresando con Solidaridad. En el aumento del consumo,
decididamente si estamos pues aportando alimentación a la familia, se ahorra en otras vertientes y eso pues incrementa el consumo de las familias. En verificación de corresponsabilidades, ahí tenemos pues un salto cualitativo en estos 3 años. En relación tanto de capacidad de verificación del programa, que es por lo que se nos miden las evaluaciones del BID, y por lo que los recursos de préstamos ingresan al gobierno, y en eso logramos pues incrementar en esa capacidad de verificación de un 16 a un 94%, en salud, en niños de 0 a 2 y en embarazada, superando el 95%. Esos gráficos demuestran lo que estamos diciendo, de cómo pues en función que nosotros mejoramos esa capacidad de verificar, también la familia mejoran su cumplimiento. Eso fue evidente en las auditorías, en las evaluaciones que nos hace periódicamente el BID y el Banco Mundial. Bueno, en los impactos en salud. Ahí nosotros hicimos recientemente, y se hace cada año, una evaluación con una muestra de 3.700 hogares. Y los hogares que son beneficiarios de Progresando con Solidaridad, se ve un factor bastante interesante, y es que en salud, por ejemplo, a niños de 0 a 5, los del programa superan el 70%, y los pobres que no tienen el programa andan por esos datos, de 50 a 56%. Bueno, en relación con salud, en nutrición, el programa también ha sido pues impactante en lo que es la reducción de la desnutrición en niños de 0 a 5, y lográndose entonces antes de tiempo la meta de la reducción del hambre y la desnutrición, de reducir el hambre de un 30 y pico % a un 15%. Casi nos están haciendo ya la señal del tiempo. Bueno, en eso tuvimos ahí con el PMA un programa muy interesante que incidió en lo que es la reducción de anemia en más de un 50% en la población de Progresando con Solidaridad. Y ese es un estudio de caso del PMA a nivel mundial que estamos pues presentando. Ahí también incidiendo lo que es el tema de alimentación, eso ya lo habíamos mencionado. Los impactos en salud en embarazo en adolescentes, miren qué interesante, por ejemplo, los grupos que son objeto de Progresando con Solidaridad, tienen menos posibilidades de embarazarse. Si están en capacidad de prevenir un embarazo, en más de un 50% en relación con la población pobre que no es objeto o participante del programa. Bueno, en verificación también superamos ya el 40% y estamos casi en 100% de capacidad de verificación de educación en cuanto a lo que es asistencia e inscripción escolar. Eso gracias a las mejoras tanto del programa como del Ministerio de Educación. Y eso pues en la evaluación de impacto vemos algo muy interesante que sale tanto en nuestra evaluación de impacto interna como en la externa y en la del ministerio, que en la población del programa Progresando con Solidaridad, por ejemplo, en nivel básico la deserción escolar es de 0.8%, mientras que en la población pobre y en la población en general pobre, que no es objeto del programa, es de 2.6%. Y en medio es todavía más impactante. El promedio nacional es de 5.7% y en Progresando con Solidaridad es de 1.9%. Eso coincide con los datos de la investigación que presentó el doctor Clisper. Bueno, en formación técnico-profesional, ahí también vamos monitoreando qué hacen las familias con lo que van aprendiendo. Y muchos de ellos dicen, por ejemplo, que han obtenido un préstamo, que han mejorado el negocio que tenían, que han realizado alguna acción, que han recibido pues ese curso, y ese curso pues los ha llevado a determinantemente a alguna acción. Y eso ha incidido en que los beneficiarios que han iniciado alguna acción para generar ingresos, pues hayan obtenido ingresos superior a 38%, 45 y $135 americanos.
Microcréditos, también tenemos ese enfoque, mencionamos, de vincular a las familias a esos microcréditos, y la mayoría de ellas son mujeres las que reciben los microcréditos. Bueno, y nuestros desafíos, empleo. La economía, si no genera empleo, pues no reduce pobreza, y nuestra contribución como Progresando con Solidaridad se enfoca directamente en crear capacidades para empleabilidad en las familias, en las personas. La calidad de la transferencia, nosotros estamos por debajo de la media de lo que se otorga a nivel de la región, y eso pues es un reto también para las familias, en el sentido de que reciben poco dinero de apoyo, pero eso no reduce los impactos. Y bueno, hay un tema de dispersión de iniciativas a nivel nacional, no directamente en el programa, pero sí de dispersión en lo que son intervenciones sociales y duplicidad de esfuerzo. Eso es un reto para nosotros. Y bueno, expandir esa red de abasto social para que, además de alimentos, pues la familia tenga otros accesos, por ejemplo, como medicamentos. Esos son nuestros desafíos. Y finalmente, pues, recordar con Kofi Annan que el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende ideologías e intereses inmediatos, y el reto es ahora, y es un reto, como decía el doctor Clisberg, es un reto moral y que no espera, que inmediatamente tenemos que continuar con nuestro afán, con nuestro compromiso, con nuestra preocupación de reducir pobreza y seguir encendiendo esa luz que usted mencionó en vez de maldecir. Y nosotros seguimos encendiendo esa luz en República Dominicana. Muchísimas gracias.